Saludos estudiantes, soy Santiago Paredes y aquí vamos a comenzar con nuestra primera ayudantía del año. En primer lugar vamos a realizar un ejercicio de transformación de fuentes. Esto sirve para el caso que tengo un ejercicio muy complejo. Claro, este está sencillito, pero con este aprenderán. Claro, podrán ver aquí que, claro, existen dos tipos de fuentes de electricidad. Hay las de fuentes de corriente y hay fuentes de voltaje. O claro, más conocido la última como fuente de poder. Acá van a servir de otra forma. Tenemos el siguiente circuito. Aquí está formado por una serie de resistencias. Aquí tenemos una fuente de corriente de 12 amperios. Y tenemos otra fuente de corriente que es dependiente, que claro, depende acá del voltaje Vx que está aquí. Aquí el valor que nos salga de la corriente aquí tenemos este factor, está proporcional. Pero entonces, la corriente que se obtiene en este punto X por 2, este va a ser la corriente que va a salir de acá. Eso recordamos que hay dos tipos de fuentes. Para transformar fuentes, para recordar esta transformación, aquí tenemos nuestra fuente de corriente. Debemos tener una fuente paralela, una resistencia paralela. Y aquí tenemos las salidas. Y esto, claro, en términos eléctricos es equivalente a tener una fuente de voltaje con una resistencia en serie de esta forma. Este es nuestro voltaje y aquí la misma resistencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo transformar de aquí a aquí? Tenemos la ley de Ohms que nos establece que la corriente por resistencia es igual al voltaje. Claro, esta se puede despejar para obtener que la corriente es igual a voltaje por resistencia. Entonces, sabiendo esto, vamos a transformar esta malla, este circuito, en uno más sencillo. Aquí ponemos primero nuestra resistencia de 15 ohms. Aquí agregamos la resistencia aquí de 10. Recordemos, tenemos una fuente de corriente con una resistencia paralela, entonces esta ya se va a convertir en una en serie con el mismo valor. Aquí agregamos nuestra fuente de poder. Aquí agregamos la otra resistencia de 5 y aquí está nuestra forma dependiente. Recordemos que, a ver, aquí está, quedó un poco feíto. Acá un momento borrar esta. Quedó deforme. Y esta forma del rombo. En rombo quiere indicar que es dependiente. Entonces, aquí está más, menos. Y ahora, ¿cuál es el valor? Recordemos la ley de Ohms. Que la voltaje va a ser igual a la corriente por resistencia. Entonces sería 12 por 10. Entonces aquí serían 120 voltios. Y acá 5 por 2 sería 10. 10 veces el voltaje X. De aquí vamos a asumir que la corriente va en esta dirección. Recordando esto, vamos a resolver esto por la ley de voltaje de Kirchhoff. Sería, a ver, 120 menos 10 por I menos 15 por I menos 5I más 10Vx, pero igual a 0. Aquí recordemos, claro, aquí tenemos de incógnita que sería corriente y aquí el voltaje Vx. Pero aquí recordemos que el voltaje Vx igual a 15I. Entonces sería aquí
A salió chuequito. Aquí es 120 menos, aquí sería 10 más 15 más 5. Aquí 15. Claro, 15 por 10 sería 115. A ver, sería 150. Más 10, 160. Más 15, 175. Más 180. Sería 180 y igual a cero. Despejando, tenemos que la corriente es igual a 120 dividido para 80 igual a 2 tercios amperios. Y eso obteniendo, claro, ¿cuánto sería? De aquí Bx sería 2 tercios dividido para 15 sería igual a 10 voltios. No me salió bonito este 10. Borro con delicadeza. Y este es el resultado. Ahora tenemos el siguiente ejercicio. Acá al comienzo va a parecer un ejercicio muy largo, muy extenso, que hay que aplicar todas las leyes en todos lados, pero en realidad no. Aquí lo que nos piden son tres variables en concreto. Aquí la corriente en este punto X, la corriente en este otro punto Y, y aquí la corriente, a ver, el voltaje en X. Entonces, aquí está. Eso es lo que nos pide. Para este tipo de ejercicio va a haber partes del circuito que van a ser redundantes, lo cual esa población no va a afectar cómo es los resultados que obtengamos. Más bien eso nos va a hacer un análisis demasiado largo, por lo cual esto se le llama redundancia. Esto es cuando ocurre, por ejemplo, si tenemos en el caso de la fuente de voltaje, esto ocurre, por ejemplo, tenemos una resistencia, una fuente de corriente acá, tenemos nuestra fuente de voltaje, y que se va a estar analizando aquí es el voltaje y esto va a ser igual a, claro, si tenemos una fuente de voltaje solita. Sí mismo en el caso de fuente de corriente, si tenemos una resistencia que está en serie, esto por aquí va a circular la misma corriente, eso es lo que vamos a analizar. Entonces va a ser igual a que si tuviéramos una fuente una fuente de corriente solita, así. ¿Con esto qué podemos ver en este diagrama? ¿Qué hay? Aquí tenemos nuestra fuente de voltaje y acá, como está en toda esta sección, está en paralelo, entonces todo esto es redundante. Aquí más acá tenemos una fuente de corriente, tenemos esta resistencia, que también va a ser redundante. Entonces, bajo esta premisa, podemos, ahí, bajo estas premisas, entonces vamos a simplificar este circuito. Ya aquí, ¿qué vamos a tener primero? Aquí el círculo, aquí tenemos nuestra fuente de voltaje, tenemos la corriente, aquí como todo esto se encuentra en paralelo a estas dos resistencias que tenemos que calcular. 10K en paralelo a 5K, sería igual, aquí podemos calcular aquí este rinconcito, está 5K, eso va a ser igual si tuviéramos 10K por 5K y aquí sumando abajo 5K. Esto tenemos como resultado 10 tercios, entonces aquí colocamos 10 tercios, ohms. Ya tenemos aquí nuestra primera sección que corresponde a esta parte de aquí. Ahora para esta parte de acá vamos a continuar. Aquí la fuente de corriente, esta es dependiente, por eso se la figura en rombo. Aquí es Ix
y la parte de resistencia de 12K, y tenemos 35K, otra fuente de voltaje dependiente que es 3Y, tenemos 4K, y vamos a tener voltaje de X. Acá en rojo las variables que estamos buscando, aquí hay la corriente IY, aquí el voltaje de X, y por acá está IX. Y ya con eso, aquí ya tenemos nuestro circuito simplificado. Voy a verlo un poquito más acá. Aquí tenemos nuestro circuito simplificado. Aquí tenemos 10K, más aquí tenemos todo. Acá vamos a establecer una serie de corrientes que vamos a hacer de interés. Aquí tenemos I1 que va a recorrer toda esta sección. Aquí hay una corriente I2 que atraviesa la resistencia de 6 kiloohmios. Ya tenemos otra que va a atravesar esta la vamos a llamar I3 y atraviesa esta resistencia de 4 kiloohmios. Vamos a establecer esto. Y de cada nodos vamos a establecer el nodo A, B, C, D, E y F. Aquí vamos a calcularlo, vamos a establecer cuánto equivale cada corriente. Le aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff. Primero en el nodo A. Claro, sería cuántas entran, cuáles son las entradas, sería esta, y X, y aquí de salida, es igual a salida, y X más 4X. Entonces aquí I1 va a ser igual a 5 veces IX. Ahora vamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff en D. Acá, ¿cuánta de entrada hay? Hay 4X, y de salida sería I2 más IY. Despejando, I2 va a ser 4 veces IX menos IY. Está para esta sección, vamos a calcular aquí en C cuáles son las entradas. Aquí tenemos IX. IY quise decir más 3 veces IY va a ser igual a I3. Entonces sería I3 va a ser igual a 4 veces IY. Con esto podemos ir calculando cuánto es. Ahora, si en esta sección, en primer lugar sería, aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff, para toda esta parte de acá sería A, F, A. Y que tenemos 3 veces el voltaje, 3 voltajes, 3 voltios, más 10 tercios. Y aquí hay la corriente de círculo aquí, 5 veces IX. Esto va a ser igual a 0. Despejamos, IX va a ser igual a 3 dividido para 5 por 10 dividido para 3. Resolviendo esta fracción se tiene que corriente es igual a 1.80 amperios. Y esto es igual a 180 miliamperios. Tenemos nuestro primer resultado.
Ahora en esta sección vamos a calcular cuál es el voltaje, cuánto es la corriente y Y. Que ya tenemos Y aquí. Entonces tenemos ley de voltaje de Kirchhoff en P, C, D, E y B. Aquí todo está tramado. ¿Cuánto está en esta dirección? Así entonces tenemos 35K multiplicado por Y. Tenemos aquí más 4K por 4Y. Calculamos 4Y. Y tenemos menos 12K. Que tenemos 4 veces Y menos Y igual a 0. Aquí simplificando, agrupando tenemos 35X y sumando sería 36, 16X, y aquí menos 12 por menos Y, entonces sería más 12K y Y, aquí 12 por 4, 48. 48 y X es igual a 0. Acá, bueno, y Y va a ser igual, Y va a ser igual que 48, o sea, 48 y X dividido, que vale 25K más 16K más 12K, y esto, claro, aquí tengo este valor de Y aquí, es 48, y acá abajo hay 73. Aquí esto multiplica por 1.8, y esto está en amperios, entonces sería, y va a ser igual a 0.137 amperios, y se igual a 137 miliamperios. Nuestro segundo resultado, que el tercero que nos piden es saber cuánto es el voltaje Vx. El Vx, recordemos acá era de 4, sería el 4K, aquí la corriente que circulaba era 4 veces por, claro, aquí es 136 miliamperios. Y miliamperios por kilo se anulan, entonces igual sería, claro, aquí sería igual a 292 voltios. Para presentar la respuesta vamos a hacerlo ordenadito. Vamos, y X igual a 180 miliamperios y Y igual a 137 amperios, y B que igual a 2.92 voltios. Y tenemos nuestra respuesta. Ahora tenemos este circuito al cual vamos a convertirlo en un circuito equivalente de Norton, el cual va a estar compuesto por una fuente de corriente y una resistencia, la resistencia de Norton, una corriente de Norton, y acá están los terminales A y B. Entonces aquí, ¿qué hacemos en primer lugar? Sería convertir, aquí como nos piden de corriente, entonces sería convertir todas las fuentes aquí de voltaje que tenemos, convertirlas en corriente. Aquí
Claro, aquí está 7 por 4, entonces aquí haciendo división claro, dividiendo aquí por ley de Ohms, sería corriente igual a voltaje sobre resistencia. Aquí nos saldría 7 cuartos y acá tenemos una resistencia de 4. ¿De aquí en qué dirección va? Aquí está el positivo del terminal positivo arriba y el negativo abajo, por lo cual la corriente va a ir hacia arriba y la equivalente a 4. Acá tenemos 12 sobre 9, entonces ya sería 4 tercios. Esta corriente iría hacia arriba. Tenemos 5, 6, 8 aquí. Es para sacar cuál es el voltaje de Norton, es la corriente IN, que es la que va a circular entre terminales en este sentido, que sería sumando acá la resistencia, ¿por dónde van a circular la corriente? Por donde hay menos resistencia. Entonces acá no hay resistencia, te van a circular para acá. Entonces van a omitir esta resistencia para este análisis. Aquí, ¿qué tenemos? Y acá esto significa cómo es el neutro, cómo es la toma tierra, cuál va a ser aquí cero y aquí el voltaje va a ser positivo. Aquí cero y acá va a ser aquí voltaje igual a cero y va a ser mayor a cero. Aquí, ¿qué sería? Aquí para arriba, claro, aquí serían 7 cuartos menos 8 porque 8 va hacia abajo, más 4 tercios. Entonces aquí sumando nos va a dar igual a menos 4,92 amperios. Esa va a ser nuestra equivalente. Aquí la circulación debería ser hacia arriba. Aquí para calcular la resistencia vamos a hacer un circuito. Claro, aquí. A ver, pues acá la resistencia entonces sería, claro, claro, para obtener cuál es la corriente equivalente, aquí omitimos las resistencias. Entonces, ¿qué va a haber? Aquí el voltaje de 7 cuartos, la corriente de 7 cuartos hacia arriba, de 8 para abajo, la de a B y la de 4 tercios acá abajo. Este es para, a ver, este es para corrientes. Entonces aquí, voltaje de Norton va a ser aquel que vaya a circular el terminal A al terminal B. Entonces sería, este Norton, ¿es qué hacen para arriba? Va a circular así arriba. Entonces sería 7 cuartos menos 4 más 4 tercios menos 8, que equivale sería a menos 4,92 amperios. Nuestro es igual a la corriente de Norton. Para, para sacar la resistencia equivalente de Norton, tenemos aquí la resistencia de 4, la de 6 y a B. Tenemos aquí la de 9 y la de 5. Tenemos aquí nuestra resistencia de 9
y de la de 5. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Sería la resistencia de Norton va a ser, como estas se encuentran en paralelo, entonces sería, como hay varias paralelas, sería 1 dividido aquí sería un cuarto más un sexto más un noveno, entonces claro, equivalente 1 para cada su diviso. Aquí sería 1 dividido para, claro, 1 dividido para cada resistencia, 1 sobre 4, 1 sobre 6, 1 sobre 9, 1 sobre 5. Entonces aquí el resultado nos da 1.374 ohmios. Aquí el circuito de Norton, aquí el circuito equivalente de Norton va a ser de esta manera, va a ser aquí menos 4.92 amperios, resistencia de 1.174, terminal A al B, y queda nuestro equivalente de Norton. Claro, y para sacar la equivalente el circuito equivalente de Thevenin, sería, claro, sería por transformación de fuente, sería voltaje, y la resistencia aquí es de 347. Claro, aquí es 6.76 voltios. Queda terminales B y A. Con ello terminamos este ejercicio. Espero que este vídeo haya sido de ayuda. Te invito a suscribirte como forma de apoyo para hacer más y mejores vídeos. Soy Santiago Paredes y esto es DX Ayudantías. Hasta luego.